buenos días. Nuestra clase de hoy va a ser accidentes laboral, pero es así dicen, pero es accidente post exposición a sangre o fluidos corporales, es lo correcto. Entonces nuestra clase hoy es accidente post exposición a sangre o fluidos corporales. Una exposición ocurre entre un paciente y un empleado cuando hay contacto percutáneo con sangre o fluidos corporales. Por ejemplo, pinchaduras accidentales con agujas o con instrumentos cortantes contaminados. Contacto mucocutáneo con sangre o fluidos corporales, que puede ser salpicaduras accidentales de sangre o fluidos corporales en los ojos, nariz o boca. Con las heridas abiertas, que puede ser dermatitis en las manos, las lesiones en contacto con sangre o fluidos corporales por un periodo prolongado. O contacto de la piel intacta con grandes cantidades de sangre o fluidos corporales por un periodo prolongado. Si eso ocurre, el propósito tiene que ser proveer de tratamiento, pruebas diagnósticas y seguimientos de los trabajadores de la salud que han sido expuestos a patógenos transmitidos por sangre. Si un empleado ha tenido un accidente por exposición o sangre o fluidos corporales, deben seguirse los siguientes procedimientos. Efectuar los primeros auxilios de acuerdo al tipo de accidentes. Por ejemplo, salpicaduras en los ojos, irrigación de los mismos con solución salina, lavar bien con suero fisiológico. La pinchadura con aguja se tiene que lavar bien, masajear y agua, jabón y luego aplicar alcohol al 70%. Notificar el accidente inmediatamente al supervisor o al jefe inmediato. Tiene que ir el accidentado al servicio de emergencia y consultar con el médico de guardia para su evaluación dentro de las 2 primeras horas luego del accidente. Y que tenemos que averiguar los antecedentes de enfermedades del paciente fuente con el médico de guardia o de cabecera. Si el paciente fuente es VIH positivo, averiguar si la infección es reciente o si es terminal, y qué tratamiento recibe y qué tratamiento ha recibido en el último año, y de ser posible también averiguar los valores de carga viral y recuento de células CD4. Tenemos que constatar si el elemento punzante era hueco o sólido y si tenía sangre visible, si provocó salida de sangre luego del accidente en la zona afectada y cuando fue utilizado por última vez. Tenemos que comunicarnos con el Departamento de Control de Infecciones para el seguimiento de la post-exposición a patógeno transmitido por sangre dentro de las 24 horas posterior al accidente. El médico de guardia decidirá si un plan contra el tétanos es apropiado en ese momento. Si es que el accidentado tiene o no vacuna antitetánica. Si no tiene, tenemos que consultar, se le aplica o no, eso decide el médico.
¿Y qué tenemos que evaluar? La persona, origen o fuente, o en este caso el enfermo, de la exposición debe ser evaluada por riesgo de infección con el virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. Tenemos que evaluar esto. Los factores de alto riesgo incluyen infección por virus de hepatitis B, múltiples transfusiones de sangre, usuario de drogas endovenosas, antecedentes de relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección, contacto con portadores del virus de la hepatitis B, trabajo de alto riesgo tales como unidades de diálisis y consultorios odontológicos con frecuente contacto con sangre. Todo esto tenemos que evaluar del origen o la fuente. Y esto es nuestro paciente o la persona por la que se usó el cortopunzante, que pudo haber sido el que dañó, o fluidos corporales. Ahora, la persona expuesta, el accidentado, se tiene que también evaluar por su historia. ¿Y qué tenemos que buscar? Infección por virus de la hepatitis B, una o más dosis de vacuna contra la hepatitis B si tiene o no vacuna, si recientemente, dentro de los 3 meses, recibió inmunoglobulina antihepatitis B, si la persona expuesta será también evaluada para anticuerpos anti-VIH si da un consentimiento escrito. Se incluirá en el pedido de laboratorio un número que será registrado por el Departamento de Control de Infecciones y no el nombre del empleado para proteger su identidad. El paciente fuente será también testado para VIH, pero solamente después que haya firmado el consentimiento escrito. El paciente tiene que firmarnos su consentimiento por escrito de que aceptó que se le tome la muestra, se le tiene que explicar lo ocurrido y se le explica que se le va a extraer la muestra para su testeo para VIH, para hepatitis B, hepatitis C. Y también el accidentado tiene que hacerse esos mismos estudios para demostrar de que en el momento del accidente estuvo bien, en caso de que a los 3 o 6 meses que vamos a ver más adelante salga positivo. En el momento del accidente él o ella estuvo sano, entonces se puede decir de que fue accidente laboral. Por eso se hace estos controles en el momento y dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente. Las pruebas de diagnóstico con fuentes conocidas. Si nosotros sabemos por quién se usó o de quién fue los fluidos corporales, entonces se tiene que buscar las determinaciones serológicas de hepatitis C, hepatitis B y VIH, como ya dijimos. Los mismos del accidentado, del compañero accidentado, se tiene que buscar también, hacer también esos estudios en el momento. Y si viene negativo, se le hace un seguimiento otra vez a los 3 meses. Se tiene que hacer su test de ELISA en el momento, a los 3 meses,
a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Se tiene que hacer un seguimiento al compañero accidentado. Y si la fuente, en este caso el enfermo, no se conoce, igualmente se actúa de la misma manera del compañero accidentado. Se les tiene que hacer esos controles como accidente laboral. Las órdenes para los test de VIH del paciente fuente no pueden ser documentadas en la historia clínica del paciente. El consentimiento y los resultados deben ir en sobre cerrado en la oficina de control de infecciones. Eso no queda dentro del expediente del paciente. En la historia clínica no debe de quedar eso. Y acá tenemos el algoritmo en caso de exposición o accidente cortopunzante, que son aguja, ampolla, bisturí. Y tenemos que siempre, al estar expuesto el personal de salud o estudiante accidentado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que suspender la actividad de inmediato. Tiene que apretar la área de lesión, hacer sangrar, lavar y desinfectar la herida. Lavar con agua y jabón, si es piel. Si es ojo, con solución salina. Y si es boca y nariz, agua y jabón también. Y informar al jefe inmediato en caso de funcionario, y si es estudiante, a su instructor. ¿Para qué? Para enviar al accidentado a la consulta con el médico de emergencias, de urgencias, y para sus estudios. Y tiene que llenar un formulario de vigilancia epidemiológica o control de infecciones. También el médico va a resolver y le va a explicar la consejería de por qué tiene que hacer, para qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Porque tiene que tener firmado su consentimiento para su VIH, para hepatitis B y hepatitis C. Tanto el accidentado como el paciente fuente. Y si amerita hacer la terapia con antirretroviral, en caso de fluidos con caso positivo, ya el médico lo decide. En caso de accidente con fluidos corporales, tenemos que llenar también la ficha epidemiológica. Ya sabemos que tenemos que comunicar al jefe inmediato superior o al instructor, y se tienen que hacer los pedidos del VIH, hepatitis B, hepatitis C, con previo consentimiento informado, autorizado, ya sea del accidentado como del paciente fuente. Si el accidentado no ha recibido vacunas, se tiene que consultar para que, si amerita, para que se le administre gamma globulina. En hepatitis C, en caso positivo, tiene que hacer seguimiento y estudios.
y si es desconocido. Su seguimiento tiene que ser en el momento, a la 1 semana y media, a las 3, a los 6 meses, hasta 1 año tiene que hacer sus controles. Y VIH también, si es fuente positivo, tiene que hacer seguimiento y estudio, tiene que tomar el afectado, tiene que hacer su terapia antirretroviral por 1 mes y tiene que hacer su seguimiento, sus controles también hasta 1 año. Y si la fuente es negativo, igual tiene que hacer su seguimiento, sus controles de la misma forma, hasta 1 año también, porque fuente negativa o desconocida, no le conocemos la fuente en caso de cortopunzante o fluidos si no conocemos. Los empleados que sean VIH positivo confirmado por Western Blot tienen que ser aconsejados acerca de el riesgo de transmisión de infección a otros, el riesgo de ellos mismos mientras cuidan pacientes con enfermedades contagiosas, los empleados con VIH positivos confirmados por Western Blot serán evaluados sobre una base individual, basado en cada caso antes de ser autorizado a trabajar. No es motivo de no dejar trabajar el compañero si tiene VIH positivo, pero tiene que entender bien el compañero de que el riesgo de transmisión de infección a otros, ya sea el entorno, nuestros compañeros, otros pacientes, familiares o visitas, tienen que aprender a cuidarse. Y el riesgo de ellos mismos que cuidan con enfermedades contagiosas. Sabemos que un paciente portador puede en cualquier momento bajar su defensa, entonces el riesgo es mayor también para el compañero que son portadores. Por eso tenemos que acompañar siempre al compañero a que haga un buen control y paso por paso tiene que ir sabiendo para poder cumplir también con sus tareas.